está saliendo al aire. Está el mensaje ya. Ya, Bueno, ya. entonces ya. Vamos a ver Hay que aquí. apagar los teléfonos. Por favor. Sí. Ya está en vivo. Correcto. Déjeme aquí apuntar algo, permítame. Ah, Luis Santos, mira, ahí viene Luis Santos. Vamos a esperar que entre. Vamos a esperar que entre para saludarlo. Bueno, como ustedes saben, en la sesión o en el programa antepasado, el pasado, pues, bueno, ya hace 3 programas, el pasado lo cancelamos o lo suspendimos. Yo quise ir a México al bautizo de mi nieta y estuve muy a gusto, ahí hubo un bautizo. Y en la clase de hoy o en el programa de hoy lo que vamos a ver, vamos a reiniciar, perdón, el Nuevo Testamento. Lo terminamos en la sesión donde leímos las últimas páginas del Apocalipsis de San Juan. Entonces yo les preguntaba, bueno, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Y pues todos estuvieron de acuerdo que, permítanme, sí, todos estuvieron de acuerdo que pues podríamos volver a darle una repasada al Nuevo Testamento. Lo vimos de los evangelios, pero los vimos en forma armonizada, es decir, vimos Mateo, Marcos y Lucas como si fueran un solo evangelio, tratando de seguir una línea de tiempo, y luego por separado vimos el de Juan, que es un evangelio muy místico y muy diferente. Los 3 primeros evangelios se conocen como evangelios sinópticos, es la palabra que no me acordaba en aquella ocasión. Sinóptico quiere decir que se ve de un solo vistazo. Si tú pones los 3 evangelios, los vas siguiendo, van diciendo más o menos lo mismo. Algunas veces uno se adelanta al otro, algunas veces cambia un poquito, pero los temas ahí están, ¿sí? Y entonces sinóptico quiere decir que se ve de un solo vistazo todo. Nosotros ahora vamos a cambiarle, porque aquella vez lo vimos armonizado, así se llama. Los 3 los juntamos y lo que no viene uno lo buscábamos en el otro, pero buscábamos seguir una línea de tiempo, desde el nacimiento de Jesús hasta su resurrección y ascensión al reino de los cielos. Fue una forma armonizada, así se conoce esa forma de ver los evangelios sinópticos. Ahora lo vamos a ver individual cada uno. ¿Por qué? Porque no tanto, existe algo, no sé si ustedes sepan, que se llama, ¿cómo se llama la lectura esa? Que me van las palabras. Que se leen y se van meditando cada uno de los... La lectio divina. La lectio divina. Ahí se me van las palabras ya. Lectio divina. Ahí se estudia de otra forma los evangelios. Se agarra un capítulo, y a veces menos de un capítulo. Se lee, se vuelve a leer, luego todo el mundo se calla y se pone a meditar sobre lo que ahí vio. Y luego dice, para mí, la enseñanza que contiene este párrafo o capítulo del Evangelio es esta. Aquí Jesús nos está diciendo o me está diciendo. Esa es una Biblia con lectio divina, exactamente. Bueno, no lo podemos hacer así porque, no, olvídate, eso cuando lo hacemos en vivo, cuando ahí en la parroquia, se llevaba casi media hora, 1 hora, un parrafito, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo parecido, es decir, o lo más parecido posible. Vamos a ir leyéndolo despacito y en el momento que alguno de ustedes quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario, no tiene que ser pregunta, pues lo hacemos, ¿sí? Vamos a empezar de nuevo con el Evangelio de San Mateo, que es en el orden que están acomodados en la Biblia. Mateo, Marcos, Lucas y al final Juan. Vamos a empezar con Mateo. Y qué bueno que es el primero de la Biblia. Y cuando lo acomodaron ahí, tuvieron en cuenta varias cosas. Es el más, para dar catequesis, es el más completo. Para enseñar, para empezar a alguien a leer la Santa Biblia, es el mejor, Mateo. Luego sigue Marcos y luego Lucas y por fin Juan. Ahora, Mateo, ¿quién es Mateo? Mateo fue un discípulo del Señor.
Se llamaba realmente, y acuérdense que en aquella época tenían dos nombres, el nombre para los hebreos y el nombre para los romanos. Él se llamaba, para los hebreos se llamaba Mateo, pero para los romanos era Leví. No sé si se acuerdan, aparece su nombre más adelante, Leví. ¿Y a qué se dedicaba Leví? A cobrar impuestos a los judíos. Por lo tanto, no era muy querido entre sus compatriotas, porque él cobraba y a fuerzas, y esa lana era para los romanos, era el tributo para los romanos. Él se quedaba con una parte, ¿sí? Esas gentes que cobraban impuestos para los romanos se les conoce como los publicanos y son odiados entre los judíos. Inclusive le reclamaban al Señor Jesús, oye, ¿cómo te sientas tú a comer o a cenar con publicanos, pecadores y publicanos? Bueno, pues él era un publicano, un cobrador de impuestos, Leví, San Mateo. ¿Y qué pasó? Habla de que pasó Jesús al lado de él estaba en su mesita, así como esta en la que estoy yo, cobrando impuestos, tenía ahí soldados romanos vigilando, cobraba impuestos, pasa Jesús y Jesús le dice, sígueme. Él se para, deja todo y se va siguiendo a Jesús. Es un relato que lo vamos a leer en los evangelios, pero yo me pongo a razonar, oye, si me pasa al lado mío alguien y me dice, sígueme, pues para que yo me pare y lo siga, yo no sé, yo tengo que tener algún antecedente, ¿verdad? Entonces probablemente Mateo ya sabía de quién se trataba, ¿sí? Ya lo había oído predicar probablemente, había estado pensando en que lo que él hacía, eso de cobrar impuestos a los judíos para dárselo a los romanos, pues no lo satisfacía, ¿verdad? Lo avergonzaba y aparte le remordía la conciencia, ve tú a saber. Entonces, ese razonamiento de Mateo, después de haber oído a Jesús, de conocerlo, de haberlo visto, yo creo que fue lo que y Jesús pasó en el momento que él tenía esa preocupación, necesidad, la vergüenza de lo que estaba haciendo y dijo, me voy. Y se paró y lo siguió. Y entonces ese es Mateo. Mateo escribe su evangelio para judíos. Se dice que lo escribió primero en arameo, que es un idioma parecido al hebreo. Lo que pasa es que el arameo, pues la parte norte de Israel y el hebreo lo estaban usando realmente nada más para las funciones de la sinagoga, ¿verdad? Del Sanedrín, las cosas oficiales de los judíos. El pueblo en sí hablaba arameo, Jesús hablaba arameo. Entonces, se supone que Mateo escribió primero en arameo, luego vino Marcos y lo escribió en griego, y luego vino Mateo otra vez, alguien le tradujo su evangelio al griego, ¿verdad? Entonces, a la hora de decir cuál es el más antiguo, unos dicen que es Marcos, otros dicen, bueno, espérate, es que es Mateo, aunque se publicó en griego después, que el de Marcos se escribió primero en arameo. Entonces ahí está los estudiosos, ahí se la llevan. En la Biblia de Jerusalén, al empezar el Nuevo Testamento, hay muchas hojas donde explica toda la cuestión de los evangelios, cuándo se escribieron, quién los escribieron y demás. Ahí fue donde nos dice, pues que Mateo, ¿verdad? Era un discípulo de Jesús, igual que Juan, discípulo de Jesús, apóstoles. Y que Marcos era discípulo de Pedro, ¿sí? Y Lucas era discípulo de Pablo, ¿verdad? Entonces, por eso, aunque cubren lo mismo, cada uno lo escribe un poco diferente, ¿verdad? Cada quien pone su toque. Por ejemplo, Lucas le estaba escribiendo a los de habla griega que no eran judíos. En cambio, Mateo originalmente le escribió a los judíos de lengua aramea, que luego se lo tradujeron al griego. Entonces, cada quien le pone su punto de vista.
y sus detallitos, ¿verdad? Pero en sí los tres evangelios sinópticos cubren exactamente o casi exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Cuándo se escribieron? Pues habla de que se escribieron entre el año 64 y el año 70, en estas cifras, o sea, unos, que será 30 años después de la muerte de Jesús. Cuando habla de que se escribieron, no quiere decir que 30 años después de la muerte de Jesús alguien se puso a escribir, no. Los que estaban predicando, los predicadores, tenían sus apuntes para cuando iban a predicar a otro pueblo o a una sinagoga, pues llevaban apuntes de los, se conocían como los dichos o enseñanzas de Jesús. Esos dichos o enseñanzas luego se acomodan en forma de evangelio, y el evangelio no se escribió, como se dice, de una sola sentada. Hay varias versiones que se fueron mejorando, las versiones, se fue mejorando, los mismos apóstoles, los mismos evangelistas, iban mejorando la redacción, iban corrigiendo alguna cosa que les faltó, etcétera, y fueron mejorando. Entonces, cuando hablamos ya que los evangelios quedaron totalmente armados, estamos hablando entre el año que les dije, 64 en adelante, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir? Pues que entonces ya el evangelio ya se leía en todas las iglesias recién fundadas, ¿verdad? Cuando tenían su ceremonia, que lo que conocemos con la misa y que antes se llamaba, o en aquellos tiempos se llamaba la fracción del pan, pues había también predicación, ¿verdad? Muchas veces era un apóstol que iba, y otras veces cuando no había apóstol, pues leían las cartas o los evangelios, ¿verdad? Y luego la fracción del pan, pues es lo que conocemos nosotros como la consagración y la comunión, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar. Les voy a pedir que me acompañen en una oración al Espíritu Santo. Oye, Fernando, Ande. pues debe de haber sido un hombre preparado, ¿no? Porque, digo, llevaba números, llevaba registros, conocía las leyes fiscales. Sí. Él no era pescador. Porque no todos los 12 no, tenían no, los mismos. No. Lucas, por ejemplo, Lucas era médico. Lucas era médico. Era médico. Marcos, Marcos, pues no me acuerdo qué era, pero no era pescador. Los pescadores eran los 12 primeros apóstoles. Bueno, excepto Mateo, ¿verdad? Que era cobrador de impuestos, ¿verdad? Sí. En otro lado. Pero sí, la educación, mira, se nota mucho en los escritos de Pedro y los escritos de Pablo. Los de Pablo tienen una profundidad teológica, ¿verdad? Que los de Pedro no la tienen, ¿verdad? O se nota que hay diferencias. Estaba más preparado Pablo, que sabía muchos idiomas, sabía latín, griego, arameo, hebreo y vete a saber qué más. Y había estudiado para rabino, estaba muy preparado, ¿verdad? Y el otro Pedro, pues era pescador, ¿verdad? Lo asombroso es que, inspirado por el Espíritu Santo, el día de Pentecostés se para y empieza a hablar y la gente se maravilla de lo que está hablando. Oye, ¿y de dónde le sale eso? Igual se va ante Herodes y ante Poncio Pilato y demás, y habla de una forma que la gente se asombra, ¿verdad? Conocimiento y fluidez y todo eso. Pues así es, el Espíritu Santo lo movió, ¿verdad? A que hablara. Acuérdense que en la iglesia, sobre todo en la iglesia primitiva, la influencia o la acción del Espíritu Santo era muy fuerte porque se necesitaba. Los apóstoles hacían milagros. ¿Por qué? Porque había que reforzar su predicación con hechos, ¿verdad? Para que la gente se diera cuenta de que lo que estaban hablando no era de ellos, venía de arriba, venía de Dios, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo les daba muchos dones y carismas y por ejemplo, el don de lenguas, ¿verdad? Que en Hechos de los Apóstoles lo vemos. Está Pedro hablando, tal vez en arameo, pero todo el mundo lo oye como si estuviera hablando en su propia lengua, todos le entienden. Entonces ese es el don de lenguas. Bueno, vamos a empezar con la oración para que el Espíritu Santo también nos ilumine a nosotros. Y con esa iluminación, pues entendamos lo que Él inspiró a escribir.
Miren, aquí tenemos. Les voy a pedir que nos pongamos en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre. Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos. Y tu amor en nuestros corazones y con tu perfecto auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó entre los muertos, y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, les voy a poner el Evangelio. Vamos a ver. Aquí lo tenemos listo. ¿Cómo empieza? Ah, bueno, hay 2 evangelios. Hay dos evangelios que empiezan con lo que se llama genealogía. Este es uno de ellos. ¿Por qué con genealogía? Porque los judíos, y como acuérdense que Mateo escribe sobre todo para los judíos, para convencerlos que Jesús es el Mesías esperado, los judíos eran muy dados a saberse su genealogía, de dónde venían, para demostrarle a los demás que eran 100% del pueblo elegido por Dios. Y entonces aquí empezamos. Genealogía de Jesús, libro del origen de Jesucristo. Y aquí él empieza con David, porque la otra genealogía, creo que es Lucas, empieza con Adán y Eva. Ese sí se fue muy atrás, ¿no? Y aquí en este caso de Mateo dijo, bueno, de David para acá. ¿Por qué de David? Porque, bueno, perdóname, no de David, de Abraham, porque dice hijo de David, hijo de Abraham. Ok, hijo de David, ¿por qué? Porque acuérdense que el Mesías, la profecía decía que tenía que nacer de la descendencia de David, ¿verdad? Es más, la profecía dice del tronco de Jesé. ¿Quién es Jesé? Pues es el papá de David. Y luego hablan del reino de David, ¿sí? Y que Jesús iba a heredar y mantener para siempre el reino de David. Entonces, hijo de David. Y luego hijo de Abraham, porque el pueblo de Israel traza su origen desde Abraham, ¿verdad? Entonces, él era allá en, ¿cómo se llama aquella ciudad? De los caldeos, era un pueblo caldeo, Ur de los caldeos, sale de ahí y va peregrinando, llamado por Dios, para que saliera de la tierra de sus padres y se fuera a la tierra que él le prometía darle, y así fue el origen del pueblo de Israel, pues que luego se conoció como pueblo judío. Cuando regresan del destierro de Babilonia ya se consideran como pueblo judío. Antes de ese destierro todo el mundo lo conocíamos como el pueblo de Israel. Bueno, Abraham engendró a su hijo Isaac, Isaac a su hijo Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. ¿Por qué es importante esto? Jacob fue aquel que Dios le cambia el nombre y le pone por nombre Israel, ¿sí? Entonces Abraham, Isaac y Jacob. Y a Jacob le cambia a Dios el nombre y le dice Israel. El que pelea con Dios o el que se enfrenta a Dios tiene muchos significados. Porque toda una noche estuvo luchando contra un ángel, ¿verdad? Y en Jacob engendró Abraham, Isaac, Jacob, Israel, tuvo 12 hijos. Cada uno de esos hijos es el origen de una de las tribus. Por eso hay 12 tribus de Israel. Una de sus tribus era Judá. ¿Y por qué menciona aquí esta genealogía únicamente a Judá? Porque de Judá viene David y de David viene Jesús. Entonces Jesús pertenecía a la tribu de Judá y luego dice y a sus hermanos, los otros 11. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sara.
Fares engendró Esrón, Esrón engendró Arán, Arán engendró Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boz. ¿Se acuerdan de Rahab? ¿Sí? Rahab no era judía y se casó con Salmón, ¿verdad? Y tuvo un hijo, Boz. Esta Rahab era aquella prostituta que estaba en Jericó y que acogió a unos espías que le habían mandado Josué y los escondió en su casa. Y a cambio de haberlos escondido en su casa, le perdonaron la vida a ella y a su familia. Bueno, ella, Rahab, se casa con este Salmón y tiene un hijo que se llama Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. ¿Se acuerdan quién es Ruth? Leímos el de Ruth, la historia de Ruth. Ruth es aquella mujer que a su suegra se le muere el marido y a ella se le muere el suyo y se va a vivir a la tierra de Judá o a la tierra de Israel. Entonces tampoco era judía. ¿Sí? Entonces aquí nos está mostrando que toda la genealogía, no todos son santos y no todos pertenecen a la tribu de Israel, sino que hay también gentes incluidas aquí, incluidas esta que está acá, que es Rahab, la prostituta, y Ruth, que era la viuda, ¿verdad? Que luego se casó con este Boaz, ¿verdad? Que formaron parte de la genealogía de Cristo. Dice aquí, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró al rey David. David engendró de la mujer de Urías, ¿se acuerdan de Urías? El que mandó David a la guerra para quedarse con su mujer, ¿sí? ¿Cómo se llama la mujer? Betsabé, ¿no? ¿Era la mujer? Sí. Y ella se puso a bañarse ahí en la azotea para que la vieran y lo que pasó, pasó. Y David engendró de esa mujer, y aquí le pone de la mujer de Urías, para que quede claro que no había estado bien eso, ¿verdad? A Salomón, el rey. Salomón engendró a un hijo, Roboán. Este Roboán fue el que tuvo la culpa que el reino del norte y del sur se separaran. Él se quedó gobernando solamente en el reino del sur, donde está Jerusalén, y Jeroboam, un funcionario de él que se levanta contra Roboam, es el rey del norte, ¿verdad? Que el norte se llamaba el reino de Israel, en el sur se llamaba el reino de Judá, porque pues, la tribu de Judá era la que ahí tenía la mayor parte, o tenía la población de ellos, ¿verdad? Roboam engendró a Abía, Abía engendró a Seb engendró a Josafat, Josafat engendró a Jorán, Jorán engendró a Osías, Osías engendró a Joatán, seguimos, Joatán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón, Amón engendró a Josías, Josías engendró de Jeconías y a sus hermanos. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando la deportación a Babilonia. Ellos eran los reyes cuando hubo esa deportación. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliaquín, Eliaquín engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Agín, Agín engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacobo, y Jacobo engendró a José, el esposo de María, del que nació Jesús, llamado Cristo. Fíjense que no dice que José engendró a Jesús. Dice, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. No como en la otra lista. Matán engendró a Jacob. Aquí podría haber dicho,
Jacob engendró a José, José engendró a Jesús. No lo dice porque sabemos del nacimiento virginal. Entonces aquí dice, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. ¿Está bien? Seguimos. Así que el total de las generaciones desde Abraham hasta David es de 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, otras 14. Desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, otras 14. El origen de Jesucristo fue de la siguiente manera. Su madre María estaba desposada con José, pero antes de empezar a estar juntos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. La redacción de Lucas, que luego vamos a ver, es más completa, más detallada y demás. Aquí lo puse en forma muy sucinta, ¿sí? Pero lo importante es que estaba desposada con José, pero no vivían juntos, porque la tradición judía, o la tradición del pueblo de Israel era que se comprometían, celebraban sus esposorios, por llamarle alguna, su compromiso, pero cada quien seguía viviendo en su casa, ¿verdad? Y hasta después de un año, algunas veces más, otras veces menos, tiempo que el novio utilizaba para ir preparando la casa donde iban a vivir, etcétera. Cada quien vivía en su casa, ¿verdad? Entonces estaba desposada, pero antes de empezar a estar juntos, todavía no se iba a vivir con José, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo. Justo es como decir santo. ¿Quién es justo? El que le da a Dios lo que le corresponde a Dios y al prójimo lo que le corresponde al prójimo. Esa es la definición, podemos decir, de justicia. Pero no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado. Es decir, el tener un hijo, quedar encinta antes de haberse casado, porque estaba desposada, pero antes de haberse ya oficialmente casado e irse a vivir con el marido, pues era penado por las leyes del pueblo de Israel. Entonces, no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado. Cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. Fíjense, ¿por qué le dice hijo de David? Porque es muy importante. La profecía decía que de la familia de David nacería el Mesías. Entonces, José era de la descendencia de la familia del rey David, el último descendiente del rey David. Ya habían perdido todo aquello de que eran de la monarquía y la riqueza. No, ya era un señor como cualquier otro, pero pertenecía a la familia del rey David, era descendiente del rey David, heredero, se puede decir también, del reino de David, ¿verdad? Entonces él era una persona, carpintero o ¿cómo le llamaríamos ahora? Pues hacía trabajos de carpintería y de todo lo que se presentaba, ¿verdad? Era un artesano. Y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En hebreo, Yeshua quiere decir Yahvé salva. En español, pues Yoshua se escribe a Jesús, ¿verdad? Pero la definición de su nombre en hebreo es que Yahvé salva. ¿Y por qué le nombra a Jesús? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Aquí está la cosa, oye, si la profecía dice Emanuel, ¿por qué a Jesús, al Señor le ponen Jesús? Dice, bueno, Emanuel quiere decir Dios con nosotros, ¿sí? Jesús Yahvé salva, pero lo que está diciendo aquí este Emanuel es que está haciendo una definición de quién es Jesús, ¿verdad? Es Dios con nosotros, ¿verdad? Entonces, aunque
públicamente el nombre que se le pone es Josué, pues él es el Emanuel, Dios con nosotros. Una vez que despertó del sueño, José hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Pero no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo a quien puso por nombre Jesús. Aquí hay otro párrafo que causa muchos problemas. Dice, pero no la conocía hasta que ella dio a luz. O sea, entonces cuando ya dio a luz, ya pudo tener. Conocer en el término bíblico quiere decir tener relaciones con su mujer. Entonces dice aquí, pero no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo. Eso ya lo habíamos visto en la otra ocasión. Habíamos dicho que la palabra conocía, decía, eran relaciones sexuales, ¿verdad? Y eso de que hasta, la palabra hasta, no quiere decir que a partir de ahí ya, no, quiere decir que nunca. Eso lo vimos y lo analizamos muchas veces, ¿verdad? Hay varios ejemplos, ¿verdad? Había uno que leíamos, total no recuerdo cuál era, que decía que no había tenido hijos hasta su muerte. No había tenido, una mujer, ¿verdad? Que no me acuerdo cuál era. No había tenido hijos hasta su muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que después de su muerte ya los tuvo. Entonces hay que tener cuidado cómo se utiliza el hasta. Hasta quiere decir nunca. Pero no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo a quien puso por nombre Jesús. Los magos. Este es el único evangelio que habla de los magos. Por eso cuando lo leímos todos, lo pusimos para que, tomando de uno y de otro evangelio, tuviera la historia, ¿verdad? Completa. Jesús nació en Belén de Judea, Judea, en tiempo del rey Herodes. Unos magos que venían de Oriente se presentaron en Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Es que vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes, al oírlo, se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Así que convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer Cristo. El Cristo. ¿Quién es el Cristo? El Mesías, ¿verdad? Él preguntó realmente dónde debería nacer el nuevo rey de los judíos, que sería el Cristo. Ellos le respondieron en Belén de Judea, porque así lo dejó escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y gracias a sus datos pudo precisar el tiempo de la aparición de la estrella. Después los envió a Belén con este encargo. Id e indagad cuidadosamente sobre este niño, y cuando lo encontréis, comunicádmelo para ir también yo a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Al entrar en la casa vieron al niño con María su madre. Aquí hay otra cosa importante. Al entrar en la casa. O sea que ya no estaba en la cueva de Belén donde nació Jesús. Estaba en una casa. O sea, la historia dice, bueno, nació en Belén, en el establo, pero luego José tomó a María y a su niño y se los llevó a una casa. José tenía parientes en Belén. ¿Sí? Es más, su familia era originaria de Belén, porque Belén es la ciudad del rey David. Entonces fue a una casa. Cuando llegan los magos, o sea, los sabios de Oriente, ya Jesús, niño, vive en una casa. Y era un niño chiquito, más o menos calculamos de 3 años. Por eso manda, 2 años, perdóname, 2 años. Por eso Herodes manda matar a todos los niños de 2 años para abajo. Porque dijo,
¿Hace cuánto que nació? Pues hace 2 años, bueno, de todos los de 2 años para abajo, vamos, y fue la matanza de los niños inocentes, ¿verdad? Entonces, al entrar en su casa, el niño ya tendría unos 2 años o pasadito los 2 años. Vieron al niño con María su madre. Entonces se postraron y lo adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Se explica que el oro es por ser rey, incienso por ser Dios y mirra porque va a ser muerto y enterrado. La mirra se usaba para los cadáveres, frotarlos con esa mirra, que es polvo, y con eso evitaba el olor, ¿verdad? El olor del cadáver. Pero avisados en sueños que no volvieran Herodes, regresaron a su país por otro camino. Cuando ellos se fueron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: prepárate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto y estate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Él se preparó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto. Y estuvo ahí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta. Fíjense otra cosa importante. Se le apareció en sueños a José. Ay, caramba, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí haciendo ruidos raros. Bueno, volviendo al tema. Cuando ellos se fueron, los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: prepárate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y estate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Él se preparó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto. O sea que reaccionó de inmediato, ¿sí? Se apareció en sueños a José. Pues José, cuando le dan este mensaje, se levanta de inmediato y dice que se preparó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto. O sea, no se esperó al día siguiente y me voy a preparar. Y no. ¿Eso qué nos indica? Que José no era un viejito como a veces se quiere poner ahí en las historietas. José era relativamente joven, mayor que María, que era una muchachita, pero un hombre joven. Por eso él le avisa al ángel de inmediato. Quieren matar al niño, de inmediato se levanta, se prepara y de noche, todavía de noche, toma al niño y a su madre y se retira a Egipto, ¿sí? Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y mandó matar todos los niños de Belén y de toda su comarca menores de 2 años, ¿verdad? Entonces, él calculó que el niño debería tener casi 2 años, ¿verdad? Entonces, a todos los menores de 2 años. Entonces, quiere decir que Jesús tenía, cuando llega los magos, un poquito menos de 2 años. ¿Verdad? Dice que menores de 2 años. Según el tiempo que había, ahorita voy, según el tiempo que había precisado por los magos. Ahora sí, dime. Adelante. Este tema de los magos, que bueno, ya hemos hablado de que la palabra mago no es como el mago actual que saca. No, que hace magia, no hace magia. Que hace magia si saca un conejo del sombrero, ¿no? Era más bien desde científicos, astrólogos, estudiosos. Sí, algunas personas dicen que el nombre correcto no es mago, es magú. Pero se les fue en español a mago, ¿verdad? Pero yo creo que lo más importante aquí es, vienen de Oriente, o sea, no son judíos. No. Ni son de la zona. Y sin embargo vienen y preguntan, ¿dónde nació? ¿Dónde está el nuevo rey, el rey que nació? Porque queremos adorarlo. Entonces, ellos, aún viniendo de otra parte del mundo, vamos a decir, que a lo mejor no era tan lejos, pero sí, saben de un Mesías, saben de Dios hecho hombre, y por eso se habla de que vienen a adorarlo. Sí. Mira,
Algunos dicen que ellos vienen de Persia o de Babilonia, Persia. Recuerden que los judíos estuvieron deportados en esos territorios. Estuvieron en Babilonia, que luego vienen los persas y lo conquistan, ¿sí? Y los judíos en ese tiempo fue cuando empezaron a poner por escrito y formar su Antiguo Testamento, vamos a llamar, que se llama el Tanaj, que consta de la Torá, los 5 primeros libros, y luego viene los profetas, y luego vienen los escritos históricos. Entonces empezaron a ponerlo por escrito mientras estaban allí. Como ya no había templo y no querían que se perdiera toda la sabiduría del pueblo de Israel, se pusieron a escribir. Entonces seguramente esos escritos eran conocidos por estos magú o magos, donde leían las profecías, ¿verdad? Y al leer las profecías sabían que iba a venir un Mesías, que iba a venir un nuevo rey para los judíos, etcétera. Entonces seguramente habían leído profecías del pueblo judío, escritos, vamos a decir, del pueblo judío que hablaban de esas profecías, probablemente. Ahora, también hay que considerar 2 cosas. Uno es pues, el Espíritu Santo, que los pudo haber perfectamente motivado a que vieran que si lo que está escrito en las profecías ya se había realizado, ¿verdad? Y segundo lugar, pues también aquí hay un simbolismo, ¿verdad? Vienen de otros pueblos a adorar al niño, ¿verdad? No solamente del pueblo judío, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede ser? Que ellos están enterados por las profecías del pueblo judío que habían ellos leído o estudiado allá en su tierra, Babilonia o Persia, y de allá es el oriente precisamente, vienen caminando, ¿verdad? Que los guía una estrella, bueno, pues se han tratado de explicar mucho lo de la estrella y demás. Hay cosas que no todo lo podemos entender, ¿verdad? Pero sí sabemos que esto que representa. Se celebra una fiesta de los Reyes Magos, ¿cómo se llama? La Epifanía, ¿no? Ajá. Sí. Porque quiere decir la manifestación a los pueblos, ¿verdad? Al resto. Al resto, a los no judíos. Entonces, esto es, dice aquí, entonces se cumplió, bueno, aquí viene otra dicho o profecía. Un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel, ¿verdad?, que llora a sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existen, o sea, por la muerte de los inocentes. Raquel es la hija de Isaac, perdóname, una de las esposas de Isaac, no, de Jacob. Es aquella que su suegro lo hizo trabajar primero 7 años y lo engañó y le puso enfrente a la otra hija. Tuvo que trabajar otros 7 años y entonces ya se pudo casar con Raquel, ¿verdad? Tenía 2 esposas, eran hermanas. Entonces, ¿qué pasa? Pues nosotros consideramos que era un niño que ya estaba en su casa, allá en Belén, que tenía cerca de 2 años, un poquito menos de 2 años. Y por eso el rey hizo sus cálculos y dijo, todos los de 2 años, ¿cómo dice? Mandó matar a todos los niños de Belén y toda su comarca menores de 2 años. O sea, si tenía 2 años o más de 2 años, decía, no puede ser, porque según los cálculos que hacemos, el niño debe tener cuando mucho 2 años o un poquito menos de 2 años, ¿verdad? Bueno, seguimos. Muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, prepárate, toma contigo al niño y a su madre, vete a la tierra de Israel, pues ya han muerto los que querían atentar contra la vida del niño. Él se preparó, tomó consigo al niño y a su madre y entró en tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea, en el lugar de su padre Herodes, o sea, en Belén, básicamente, que Belén está en Judea, tuvo miedo de ir ahí. Así que, avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea, en el norte, y fue a residir en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas. De hecho, la Virgen María estaba en Nazaret, ¿verdad? Y cuando nace el niño, bueno, cuando van a nacer al niño fue cuando viajan a Belén,
por aquel edicto de Ciro, etcétera, que había que hacer, no de Ciro, aquel edicto de no de Ciro, de un emperador romano que tenía que irse a apuntar en el censo. Entonces se fueron de Nazaret a Belén y en Belén nació el niño Jesús para cumplir la profecía. Entonces aquí lo que pasa es que cuando regresan de Egipto no se van a Belén, se van a la ciudad original donde habían vivido primero al casarse, ¿verdad? Que es Nazaret. Será llamado Nazoreo. Bueno, ahora aquí habla un antecedente, Juan el Bautista. Por aquellos días, ¿sí? Jesús pues estaba en Belén, perdóname, en Nazaret, con su familia e iba creciendo, como dice, en edad, sabiduría y gracia. Por aquellos días se presentó Juan el Bautista, proclamando en el desierto de Judea: convertíos, porque ha llegado el reino de los cielos. Esto es de quien habló el profeta Isaías cuando dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Juan llevaba un vestido hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero a su cintura, y se alimentaba de langosta y miel silvestre. Y yo leí por ahí, no me acuerdo, que estas langostas con que se alimentaba, y yo dije, ¿cómo va a estar comiendo grillos así? No, no era, había una fruta de un árbol que se da en esa zona que se llama el algocoque o algo así, y son unas frutas largas, medio enrolladas, que parecen langostas. Entonces él comía de sus frutos, ¿verdad? Dice, se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán tras confesar sus pecados. Pero cuando vio venir a muchos fariseos y saduceos, recuérdense que había varias sectas de judíos, los fariseos eran muy estrictos y los saduceos eran los que estaban más en contacto con los romanos y manejaban el templo. Dice, a su bautismo les dijo: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? Dar más bien fruto digno de conversión, y no creáis que basta con decir en nuestros interiores: tenemos por padre Abraham. Pues os digo que Dios puede de estas piedras suscitar hijos a Abraham. Ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo os bautizo con agua en señal de conversión, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. O sea, bautizará, el que va a bautizar, que es Jesús, va a bautizar no solamente con agua, también con Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo y va a aventar su parva, recogerá su trigo en el granero, pero la paja la quemará con fuego que no se apaga. Viene el bautismo de Jesús. Recuérdense que ellos se llevan 6 meses de edad, 6 meses más grande Juan que Jesús. Probablemente se habían conocido, o sea, o las mamás habían platicado: oye, tú tienes un primo Jesús, o tienes un primo Juan. De alguna forma había un conocimiento. Aparte está el Espíritu Santo. Por entonces se presentó Jesús, que venía de Galilea al Jordán, a donde Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo y le decía: soy yo el que necesita ser bautizado por ti, y vienes donde mí. O sea, Juan sabía quién era Jesús. Las mamás, acuérdate, Isabel, la prima de María, seguramente se platicaban. Es más, probablemente se visitaban, o los judíos tenían la obligación de ir a la Pascua, a celebrar la Pascua en Jerusalén. Probablemente ahí se veían. O sea, no era así que por primera vez ve Juan a Jesús. No, ni Jesús a Juan. De alguna forma ya tenían una relación, eran primos. Entonces Juan sabía que Jesús, el nacimiento milagroso de Jesús, etcétera. Entonces dice:
Soy yo el que necesita ser bautizado por ti, le dice a Jesús. ¿Y vienes tú donde mí? Jesús le respondió, deja ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia, o sea, todo lo que ya está escrito. Entonces le dejó. Una vez bautizado Jesús, salió del agua. En esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco. En otros evangelios dice, este es mi Hijo amado, y agrega, hoy te he engendrado. O sea, como diciendo, a partir de ahorita empieza tu misión de Salvador. Ahí cambia a veces la frase, dependiendo del evangelio, vamos a verlo en otros evangelios. Aquí dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Ok, aquí este bautizo es una señal para Jesús, ¿verdad? De que va a empezar su misión de salvación. Esperó 30 años a que el Padre Dios le dijera qué es lo que iba a hacer. Bueno, a partir del bautismo van a ver cómo empieza el Padre Dios a prepararlo para lo que pide, para su misión. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo, al desierto para ser tentado por el diablo. Después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, sintió hambre. El tentador se acercó y le dijo, o sea, el tentador es Satanás, si eres hijo de Dios, o sea, como retándolo, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó consigo a la ciudad santa, Jerusalén. Lo puso sobre el alero del templo y le dijo, o sea, una cosa muy alta, si eres hijo de Dios, igual retándolo, tírate abajo porque está escrito, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo lo llevó consigo el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y su gloria y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Dícele entonces Jesús, apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. El diablo finalmente lo dejó, y entonces se acercaron unos ángeles y se pusieron a servirle. Aquí en otro evangelio, en esta parte final, dice que el diablo se lo dejó para volver en el tiempo oportuno. Hay detalles, como les digo, que no coinciden exactamente, porque cada uno de los evangelistas puso pues lo que se acordó, lo que preguntó, lo que le dijeron, ¿verdad? Entonces, dice en otro de los evangelios que el diablo finalmente lo dejó para regresar en el momento oportuno o hasta el momento oportuno. ¿Y cuál es el momento oportuno? En el huerto de Getsemaní, cuando siente él que le temor y siente lo que viene y el peso de los pecados de la humanidad. Y le dice a su padre, Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz sin que yo lo vea. Entonces ahí está el Satanás metiéndole tentaciones a Jesús igual que aquí. Ahora, hay que ver que hay 3 tentaciones. En las 2 tentaciones primeras le dice, si eres hijo de Dios, o sea, el demonio no sabía quién era. Le pone 2 tentaciones diciendo, a ver, demuéstrame si eres hijo de Dios. La tentación es que caiga, que Jesús le diga, sí, yo soy, a ver, y hace un milagro. No se dejó convencer o vencer por la tentación. 2 veces le dice, si eres hijo de Dios. Y en la tercera, ¿sí? Ya como no ha podido comprobar el Satanás que es Jesús el Hijo de Dios, entonces le pone otra tentación. Una tentación, pues, dice aquí, de nuevo lo llevó consigo el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y su gloria y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Ok, esto darle gloria y tesoros y todo, si es hijo de Dios, pues le sale sobrando todo eso, es Dios.
¿verdad? Pero entonces, como no estaba el diablo seguro, dijo, bueno, si por ahí no es, me voy a ir por otro lado. Entonces lo está tentando con los reinos del mundo y la gloria. Y le dice, todo esto te daré. Pues como si fuera un mortal más, ¿verdad? Que busca gloria y riqueza. Si me adoras, dícele entonces Jesús, apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. El diablo finalmente lo dejó y entonces se acercaron unos ángeles y se pusieron a servirle. Vamos a dejarlo ahí. En lo que viene es vuelta a Galilea. Voy a apuntarlo para que ahí volvamos a tomar el tema. ¿Algún comentario, alguna cosa que quisieran ustedes que ampliáramos? Continúo preguntándome por qué cuando Cristo se refiere a él, ¿por qué se nombra el Hijo del Hombre? Porque hay una profecía que el profeta ve en el cielo un trono donde hay sentado un anciano con barba y cabellos blancos, etcétera, ¿sí? Que todo el mundo hemos interpretado como que es Dios Padre. Por eso a Dios Padre se le ponen las pinturas y estampitas, etcétera, como un anciano con una barba blanca, pelo blanco, de esa profecía. Y dice, y se acercó uno como hijo de hombre, al que le fue dado el poder y el reino, etcétera. Entonces, cuando dice él, se llama a sí mismo hijo de hombre, está recordando de los judíos esa profecía, ¿sí? Hijo de hombre es un título mesiánico referente a esa profecía que tuvo que tuvo el profeta. Vio al anciano en un trono y luego vio a uno como hijo de hombre que se acercaba y a él le fue dado el poder, la gloria, etcétera. Entonces, ese es Jesús. Entonces, cuando Jesús dice el hijo del hombre, los judíos que sabían las escrituras perfectamente bien, sabían de esa profecía y decían, y este es el profeta hablaba, ¿verdad? Entonces es un título mesiánico. ¿Sí? El hijo de hombre, el hijo del hombre va a morir, el hijo de hombre. Sí, sí lo menciona varias veces, pero yo no entendía por qué. Muchas veces. Mesiánico, título mesiánico para recordar a los judíos esa profecía. Creo que es de Isaías. No me hagan mucho caso, hay que investigarla. Bueno, ¿algo más? ¿Tenemos tiempo? ¿No? Bueno, nomás tenemos un solo saludo, ahora estuvo muy parco. Déjenme ver de quién es. Permítanme. Si me está pasando aquí. Lulu Pérez y Daniel Jiménez. Bueno, pues les agradezco que se hayan conectado. Los espero el próximo lunes en el Antiguo Testamento. Ahí estamos viendo, ya vimos la historia de Tobías, ¿se acuerdan? Y ahora vamos a ver, si mal no recuerdo, la de quién. ¿Cómo fue? A ver. Otra de las historias que vamos a ver. Bueno. Es la el tema de las tentaciones en el desierto, a mí se me hace que es un tema muy importante y a veces lo pasamos así medio rapidillo, quizá. A ver. Me atrevería a proponer que en la siguiente clase volviéramos a empezar con eso. ¿Con las tentaciones? No, la siguiente que nos toque. ¿Pero tienes alguna cosa en relación con las tentaciones que quisieras preguntar o comentar? Pues es que yo muchas veces comparo esas tentaciones. En una parte te está tentando a la satisfacción de tus necesidades carnales, vamos a decirle, comida, hambre, humanas, etcétera, ¿no? Humanas. En otra parte lo está tentando por la parte del gusto por la riqueza, por el poder, la avaricia a lo mejor. Entonces, no sé,
es interesante, no son tres tentaciones a lo loco, tiene sus, claro, mensajes claro. profundísimos y son tentaciones que frecuentemente las sufrimos nosotros. Por ejemplo, lo de tírate del alero del templo, al fin que Dios va a enviar a sus ángeles para que no te pase nada, ¿sí? Y dice, no tentarás al Señor tu Dios, contesta Jesús. Muchas veces tentamos al Señor nuestro Dios de esa forma. Haciendo barbaridades. No solamente haciendo barbaridades, sino pidiendo cosas, ¿verdad? Pidiendo, ¿verdad? O sea, oye, Señor, muchos hasta ponen a prueba, si existes, ¿verdad? Haz esto. Estás tentando al Señor tu Dios. Ándale. Es la segunda tentación. Si tú existes, dame esto. Si tú existes, cura a fulano de tal. Como retándolo, ¿verdad? Un reto. Exacto. Y eso esa es esa tentación, es la de aviéntate al vacío. Es la tentación de hacer cosas diciéndole a Dios, bueno, si existes, si eres bueno, si me amas, cúmpleme esto. Oye, no tentes al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios, no lo pongas a prueba, en pocas palabras, eso es tentarlo. Lo de los panes, pues las necesidades humanas, ¿verdad? ¿Tienes hambre? ¿Quieres comer? Bueno, pues entonces haz lo que sea con tal de satisfacer ándale, exactamente. Haz lo que sea con tal de satisfacer tu necesidad tus humana. necesidades humanas, ¿verdad? Hambre, de alimento, de vivienda, de lo que tú quieras, cualquier necesidad humana. Robo por hambre o mato por hambre. Haz lo que sea, ¿verdad? Haz lo que sea. Esa es la tentación según mi opinión, ¿verdad? Del pan. Convierte las piedras en pan. O sea, haz lo que sea con tal de que satisfagas tus necesidades. Ese es uno. El otro, pues lo que dijimos, ¿verdad? No pongas a prueba a Dios. No digas, está de moda y creo que salió de Estados Unidos de los protestantes, aquellos que dicen, yo declaro, yo decreto. ¿Eso es una tentación de estas? Yo declaro haciendo, no, Dios lo va a hacer, porque yo lo declaro, yo lo decreto. Espérate, suplícale a Dios y si Él quiere y está bien para ti, te lo hará. Pero no estés declarando y haciendo esas, como casi obligando a Dios, entre comillas, obligando a Dios a que haga algo, ¿verdad? Yo decreto, esta enfermedad se acaba. Así decían los predicadores esos de los avivamientos, ¿no? Yo decreto, y espérate, suplícale a Dios si Él quiere y es para bien de la persona que le dé salud, ¿verdad? Pero no andes decretando. Esa es la segunda tentación, ¿verdad? Y la tercera, bueno, no eres hijo de Dios, pero te va a traer la gloria, la riqueza, el poder y te va a dar estos reinos, ¿verdad? Son aquellas gentes que, entre comillas, venden su alma al diablo con tal de tener todo eso, ¿verdad? Exacto. Entonces son tres tentaciones que pudieran abarcar muchas tentaciones, muchas situaciones, ¿verdad? Pero y las otras más que siguieron. Bueno, le dijo a San Cristo, a San Pedro, le dijo, apártate de mí, Satanás, que lo quería convencer de que él no tenía por qué sufrir. Así es. Eso fue este domingo, precisamente en el Evangelio. Sí, porque, de este domingo. Oye, yo vengo a sufrir y a morir por ti. Y no, Señor, no puede ser. Apártate, Satanás, no trates de convencerme, no trates de tentarme, convencerme, ¿verdad? Y luego en la noche de Getsemaní también se siente él muy apretado por todo lo que viene y los pecados del mundo sobre él. Y ahí está el demonio tratando de convencerlo y Jesús para empieza... mí la peor de todas. La peor de todas las tentaciones fue esa. Jesús empieza a pensar, ay Señor, Padre, si es posible que no pase, que no pase por mí este cáliz. O sea, está tentado por el demonio, pero luego se recompone y dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya.
ahí vence al demonio otra vez. Hasta el pasaje de la espada que le corta la oreja a uno de los que venían. Sí. Pero pues vamos a seguir peleando y escaparme, ¿verdad? Así es. No, entonces el demonio no lo dejó hasta que estaba ya clavado en la cruz. Siguió atacándolo y venciéndolo. Bueno, les recordé, aquí ya tengo los libros que le vamos a leer. Ya leímos Tobías, el próximo lunes sigue Judith. Okay. Y después de Judith viene Esther. Eran 3 libros que habíamos dejado pendientes y que tendríamos que haberlos leído antes de Macabeos, pero vuelvo a decir, no quisimos cortar la racha de las lecturas históricas. Entonces el próximo, Judith, el próximo. Y de los saludos, a ver, aquí tengo 2 saludos que les decía, que yo también los saludo con mucho gusto. Espérame. Tenía 2. Aquí está, Daniel Jiménez y Lulú Pérez Soto. Buenas noches, les agradezco que se hayan conectado. Les voy a desear ahora, yo siempre les deseaba paz y bien. Ya cambié. Hay un video que subí en la página de Apologética y el video correcto, el video que creo yo que debo de decirles a ustedes, perdóname, el saludo o despedida que debo de hacer es gracia y bien. No es cierto, gracia y paz, ya, es la primera vez. Gracia y paz. Y si quieren saber por qué gracia y paz, vean ese video. ¿Sí? Entonces a todos les deseo gracia y paz. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.